Dolores, Eve, pues vamos a platicar justamente el día de hoy sobre Aprende sobre la diabetes. Evelyn, licenciada en nutrición, y yo, Lorena Valladares, vamos a dar esta plática porque se conmemora justamente el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, y porque es un tema que cada vez está siendo de más interés porque cada vez hay más población que está teniendo diabetes o algún familiar con diabetes, ¿no? De hecho, justo hay un comercial bien interesante que dice, la diabetes como tal se pega en el sentido de no por contacto, sino porque son hábitos que nosotros podemos adquirir cuando una persona está teniendo una mala alimentación, un estilo de vida no adecuado y o una diabetes no controlada, y por eso son hábitos que se van adquiriendo, se van pegando y que se van pasando de generación en generación y o de familia. Es una enfermedad que efectivamente la diabetes es una enfermedad en donde es mucho más factible que la podamos nosotros presentar cuando hay un antecedente familiar que lo esté presentando y más cuando son directos como papá o mamá. Sin embargo, por el estilo de vida que podamos nosotros estar teniendo, por la alimentación que nosotros tenemos, así como el entorno en el que nosotros nos encontramos, podemos desarrollar una diabetes, aunque no lo tenga ni papá, ni mamá, ni hermanos. Por eso ya no solo es por una herencia, sino también por un antecedente familiar, sino también por la manera en cómo nosotros estamos llevando y estamos manejando la diabetes, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Adelante, Beth, si quieres la primera, por favor. Ok, les voy a decir tal cual que es la diabetes y lo vamos a ir explicando. La diabetes es una enfermedad crónica. ¿Por qué le llamamos crónica? Porque es una enfermedad de larga duración. Cuando una persona presenta o ya se le diagnosticó la enfermedad de diabetes, ya es una persona que tiene que aprender a vivir y a aceptar que es parte del proceso más complejo en un inicio que nosotros debemos de trabajar y entender. Ya presentamos nosotros tal cual la diabetes. Ahora, una vez que nosotros tenemos diabetes, no nos curamos de diabetes. Ya cuando se presenta la diabetes, ya tenemos la enfermedad. Podemos nosotros controlar y mantener los niveles adecuados, pero no es que yo me haya curado. No nos cuidamos o no nos curamos de una diabetes, porque ya fue un desgaste que nosotros empezamos a generar en nuestro páncreas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer una vez que ya nos detectaron, una vez que ya nos diagnosticaron con esta patología, con esta enfermedad? Lo que nosotros debemos de hacer es cuidar y evitar que esto se vaya afectando o que esto se vaya haciendo crónico, tal cual lo va diciendo la misma enfermedad, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una diabetes ya como tal diagnosticada? Y ahorita vamos a ver todo el proceso. Cuando ya nosotros tenemos diabetes, ¿qué sucede en el cuerpo? Y así como viene justo en la presentación, dice, nuestro cuerpo ya no puede producir la suficiente cantidad de insulina y o la insulina que nosotros estamos generando no es la adecuada para que el azúcar que nosotros comemos se pueda utilizar. Eso es lo que se causa en la diabetes. Cuando nosotros comemos, vamos a poner el ejemplo, una cucharada de azúcar, un caramelo o un pan, el páncreas, que es un órgano que nosotros tenemos, empieza a producir insulina. La insulina, imagínense que es una caja fuerte. La insulina lo que va a hacer es guardar justamente este azúcar para que se vaya hacia los músculos, para que se vaya hacia diferentes lugares del cuerpo y se pueda utilizar. Cuando hubo un exceso de consumo de azúcares o un desgaste de este páncreas, el páncreas ya no construye o ya no genera estas cajas estas cajas fuertes, y entonces el azúcar ya no se puede guardar, o esta caja fuerte ya no es de la misma calidad, por lo que el azúcar se empieza a quedar en la sangre. Esto es lo que empieza a generar una diabetes, cuando no generamos insulina o la suficiente insulina, o la insulina ya no es adecuada para que este azúcar se pueda utilizar. Y obviamente, bueno, pues este azúcar se va quedando en la sangre y esta sangre va pasando por todo nuestro cuerpo y va generando a la larga ciertas pues consecuencias cuando ya no podemos estar nosotros controlando esta glucosa, ¿ok? La que sigue, adelante, ve. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que está desarrollando diabetes?
Son varios, de los principales, uno de ellos es el aumento de la sed y las ganas de orinar. ¿Por qué pasa esto? Cuando una persona tiene diabetes, el exceso de glucosa se acumula en la sangre. Por tanto, los riñones van a estar trabajando extra para poder filtrar y desechar esta glucosa que se encuentra en nuestro organismo. Entonces, este proceso lo que nos va a estar provocando es sed y por ende ganas de estar yendo al baño recurrentemente. Otro síntoma es la visión borrosa. Los síntomas de diabetes a veces involucran la parte de la visión. Los niveles altos de glucosa en la sangre lo que hacen es extraer líquidos en general de todos los tejidos de nuestro cuerpo y parte de esos tejidos también son la de los ojos, lo que afecta la capacidad de visión. Otro síntoma también es la fatiga. Un nivel alto de glucosa en sangre deteriora la capacidad de nuestro cuerpo para poder utilizar la glucosa y cubrir nuestras necesidades energéticas. Por eso es que se sienten cansados, sienten esta fatiga y por ende las necesidades energéticas no se logran cumplir al 100 y por ende también nuestras actividades diarias. También existe una pérdida de peso sin razón aparente. Las úlceras o heridas que pueden presentar las personas que están desarrollando diabetes no cicatrizan. ¿Por qué no cicatrizan? Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden provocar un flujo sanguíneo deficiente y perjudican al proceso de curación de nuestro cuerpo. Por eso es que no se puede lograr cicatrizar o tardan mucho. Incluso algunas veces lo que pasa es que comienzan a infectarse estas heridas. Estas úlceras o laceraciones que aparecen ocurren normalmente en los pies. Otro síntoma también es el entumecimiento u hormigueo en las manos o en los pies, en las extremidades. Y esto ocurre porque existe demasiada glucosa en la sangre y esto puede afectar al funcionamiento de nuestros nervios. Se puede notar hormigueo y pérdida incluso de sensibilidad en las extremidades, en las manos y en los pies, al igual que dolor y, repito, puede ocurrir en las extremidades. Y otro síntoma también es el aumento de apetito. Los síntomas del diabetes tipo 1, ahorita vamos a ir explicando un poquito más sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2, pero en la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente estos síntomas, es en cuestión incluso de semanas, y en cambio los síntomas de diabetes tipo 2 suelen progresar muy despacio. Incluso puede ser a lo largo de varios años y pueden ser tan leves que ni siquiera podemos notar estos síntomas. Muchas personas con diabetes 2 ni siquiera están enterados, no están conscientes de que están desarrollando esta enfermedad. Por eso es importante estar haciendo chequeos constantes para estar descartando esta y alguna otra enfermedad. Perfecto, ¿la que sigue? Ok. ¿Cuáles son los valores de glucosa? Por eso justo ahorita Eve nos comentaba de lo importante que es estarnos haciendo chequeos constantemente. Si nosotros no tenemos ningún antecedente nos hemos estado haciendo estudios de manera anual y los niveles están correctos, podemos continuar haciéndolos mínimo una vez al año. Sin embargo, si mi estilo de vida, si estoy empezando a aumentar de peso, tengo antecedentes y o en alguna ocasión mi glucosa salió elevada, es importante que se esté haciendo al menos cada 6 meses, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dicen estos valores? Cuando nosotros vemos justamente el resultado del laboratorio, ¿no? Y vemos que nuestros niveles de glucosa, que es azúcar como tal, ¿no? Están sobre 99 o menos, está perfecto. Significa que mi páncreas está tolerando, está trabajando muy bien, está generando insulina y por lo tanto el azúcar está correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando mi nivel de azúcar está entre 100 y 125? Aquí ya hay un diagnóstico que se le llama prediabetes, que ahorita lo vamos a platicar. Y cuando ya sale arriba de 126, entonces ya se puede diagnosticar como una diabetes. Ahora, es importante que cuando nosotros nos estemos haciendo este estudio sea completamente en ayunas para que realmente el valor sea el adecuado. Si nosotros nos los tomamos después de comer, después de desayunar o después de ingerir un jugo, pues obviamente
mis niveles van a ser arriba y no podemos trabajar con este diagnóstico. Entonces tienen que ser completamente en ayunas. Ahora, prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes se le puede llamar también como una resistencia a la insulina o como una alteración en la glucosa, ¿no? Y esto es importante que una vez que ya sale arriba de 100, que aunque solo es un punto, luego me dicen, es que solo fue un punto, no me puedes decir prediabetes. Significa que ya hay una sensibilidad en el páncreas. Ya el páncreas algo está pasando que ya no puede tolerar, ya no puede manejar, ya no puede generar el nivel de insulina adecuado. Y o que mi consumo de azúcar está siendo excesivo para mi páncreas que probablemente ya no trabaja con la misma calidad o con la misma cantidad de insulina. Entonces ya es como una llamada de atención de que el cuerpo está mencionando, te está mandando alertas de pon atención, empieza a trabajar con tu estilo de vida y ojo, la prediabetes sí es reversible. La prediabetes, hagan de cuenta que están en una línea floja, que si yo no empiezo a mejorar mis hábitos de alimentación, mi consumo de azúcar en mi alimentación, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a bajar de peso, estoy en una línea que si yo no lo controlo a corto plazo, entonces en automático yo me puedo ir hacia una diabetes y la diabetes ya no es curable. La diabetes ya no se mejora, la diabetes la puedes tú controlar, pero ya no es curable. La prediabetes sí, la prediabetes es reversible. Entonces, si mis niveles de glucosa están sobre 120, 125, son llamaditas de atención que tenemos que empezar a trabajar, tenemos que hacer muchos cambios, hacer conciencia de ello, hacer esta aceptación para trabajar irrevertible. Y entonces sí, llevar sobre una glucosa adecuada que esté por abajo de 99. Ahora, una vez que tengamos estos niveles, es importante también volver a hacer otro estudio, volver a hacer estudios complementarios para saber qué tipo de diabetes es la que puede estar yo presentando, si es que ya me indica una diabetes, y poder hacer el análisis de cuál es obviamente el tratamiento que se tiene que hacer. Listo, la que sigue, Eve. Ok, ahorita vamos a tocar el tema de la clasificación de diabetes. Vamos a encontrar tres tipos. En este caso solo estoy colocando dos. Ahorita les menciono cuál es el tercer tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo se está atacando a sí mismo por error. Esto en muchas ocasiones puede ser por un error genético y esta reacción impide que el cuerpo esté produciendo insulina. Aproximadamente del 5 al 10% de las personas que están presentando diabetes es de este tipo. Por lo general, los síntomas de este tipo de diabetes, como le había mencionado anteriormente, aparecen rápidamente, por lo que es fácil de detectar. Generalmente se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1 deben recibir insulina todos los días. Y en la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón del por qué se desarrolla este tipo de diabetes. La diabetes tipo 2, aquí el cuerpo no usa la insulina adecuadamente, ya sea por mala calidad de la insulina o por una insuficiente cantidad al producirse. Esto quiere decir que no se puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. Aproximadamente del 90 al 95% de los casos son de tipo 2. Este es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica ya en adultos, aunque actualmente también ya se están presentando casos en niños y en adultos jóvenes. Es posible que no se sienta ningún síntoma, por lo tanto es importante hacer análisis y chequeos constantes de azúcar en sangre y sobre todo si se tiene algún riesgo como antecedentes familiares, que familiares cercanos tengan estén presentando esta enfermedad. El otro tipo de diabetes es el diabetes gestacional y únicamente ocurre en el proceso de embarazo. Se tiene que llevar un correcto chequeo durante esta etapa para evitar que se siga desarrollando después de haber pasado esta etapa. Perfecto, la que sigue, Eve.
Ahora, la encuesta nacional de salud y de nutrición 2020 nos indica la prevalencia de diabetes. Estas estadísticas están muy alarmantes y es un problema de salud pública, ya que la prevalencia de diabetes es de un 10,6 en el 2020, dominando más las mujeres por el tipo de alimentación, probablemente el sedentarismo, ¿no? Y el 30% de los adultos que viven con diabetes en México desconoce su condición. Es por ello la importancia de estarnos haciendo chequeos mínimo una vez al año. La que sigue. ¿Qué causa la diabetes? Hay varios factores que se designan a las causas de la diabetes. Es la forma más común de la enfermedad. Estamos hablando de entre el 90 y 95 de los casos que se presentan son diabetes tipo 2 y es causada por varios factores, entre ellos es el estilo de vida y los genes principalmente. Ok, ¿cuál es el primero que nosotros tenemos que considerar? El sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Cuando una persona tiene un sobrepeso es lo que estamos llamando que tienes un índice de masa corporal, esto es un peso mayor para tu estatura, ¿no? Cuando ya estamos en un diagnóstico de sobrepeso y obesidad, significa probablemente que tu alimentación y tu actividad física no están siendo acordes a tu actividad del día a día. Entonces es cuando empezamos a acumular un poco más de grasa, sobre todo a nivel abdominal. Tenemos que cuidar mucho la grasa, como dice aquí, la grasa a nivel abdominal o a nivel del vientre. Lo ideal y donde nosotros tenemos que estar trabajando es sobre todo la grasa a nivel de la cintura, que es la parte más angosta. Lo recomendable es que una mujer no tenga más de, hay puntos de corte, no, pero no tenga más de 80 centímetros. Nos podemos ir hasta 85 centímetros si tenemos una complexión más grande o más gruesa, pero si nosotros tenemos mayor circunferencia en la parte de la cintura, somos mucho más susceptibles a que el páncreas esté trabajando de más, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos grasa a nivel visceral o más circunferencia a nivel del abdomen, ¿qué es lo que pasa? Que también empieza a haber una resistencia para el trabajo adecuado de la insulina. Y acuérdense que la insulina es la cajita fuerte. Entonces, si nosotros tenemos más grasita, hay más resistencia para que esta insulina trabaje. Entonces, como no puede guardar este azúcar de la sangre, pues entonces este azúcar se empieza a quedar acumulada en la sangre y es lo que va generando a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de los antecedentes que tengamos, para poder ir desarrollando esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Justamente ir bajando periódicamente de peso de forma adecuada, con una alimentación correcta, no por medicamentos, no por fajas, no, sino por una dieta correcta, por una actividad física y por una suplementación adecuada para lo que se está manejando. Y de esta manera empezar a disminuir. De hecho, hay estudios que si vamos a poner el ejemplo, en este caso estás pesando 100 kilos, ¿no? O 90 kilos. Si tú bajas el 10% de tu peso, los niveles en automático empiezan a tener una mejora significativa y es cuando nosotros podemos revertir si es que nos encontramos en una prediabetes o en una resistencia a la insulina. Por eso es importante el mejorar la alimentación, el empezar a hacer ejercicio para disminuir estas características, ¿ok? La que sigue, ve. Bien, otra causa que encontramos para que se desarrolle diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 suele comenzar con resistencia a la insulina, que es una afección que afecta en músculo, hígado y las células grasas, ya que no utilizan adecuadamente la insulina. Como resultado, el cuerpo necesita más insulina, el páncreas produce más insulina para que la glucosa pueda ingresar en las células. Efectivamente, por eso, ay, perdón, Eve, adelante. Sí, era para complementar. Al principio, el páncreas produce más insulina para poder cubrir esta alta demanda que se tiene de glucosa en sangre, pero con el tiempo deja de producirse la misma cantidad o esta insulina deja de ser de buena calidad y esto hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre. Perfecto. Y justo como este azúcar no entra al músculo, ¿qué pasa con el músculo? Pues el músculo se empieza a degradar, el músculo se empieza a perder porque no tiene alimento y por eso es una de las características que comentó Evelyn en un inicio, es la baja de peso. ¿Ok? Perfecto, la que sigue. Ahora,
¿Para qué sirve el HOMA-IR? Esta es una herramienta para medir o por poder predecir el riesgo de progresión de la diabetes y o el del síndrome metabólico. Y eventualmente para reducir ese riesgo de intervenciones terapéuticas necesitamos volver a la alimentación, al ejercicio, al medicamento, ¿no? O a los suplementos adecuados para nosotros poder disminuir. Ahora, estos datos entre la glucosa y la insulina son valores muy importantes. Cuando tú vas al laboratorio y tú pides una química sanguínea, siempre te va a venir la glucosa. De cualquier valor que tú le estés pidiendo, de 6, de 10, de 15, de 28, los valores que tú pidas, siempre te va a venir la glucosa. Sin embargo, el valor de la insulina, como tal viene aquí, el HOMA-IR, este sí se tiene que pedir aparte. Y esto nos va a medir la cantidad de insulina, ¿ok? ¿Qué tanta resistencia nosotros tenemos con esta insulina que ya vimos que es fundamental en este proceso de la diabetes? Por eso les decía, no solo es la glucosa nos va a medir el día a día cómo está mi azúcar, no de cómo yo me encuentro en varios meses, sino en el momento cómo está mi azúcar, pero si ya mi azúcar tiene una pequeña alteración, como lo vimos arriba de 100, entonces es importante ir viendo más estudios para ir evaluando qué está pasando con mi cuerpo, ¿no? Cómo está trabajando. Entonces, yo cuando pida el valor de mi insulina en el laboratorio, yo tengo que evaluar si mi insulina está abajo de 1.96, y de hecho varios autores piden que esté abajo de 1, significa que está perfecta mi insulina, que no hay ninguna resistencia, que mi insulina es adecuada, que la formación de insulina es la adecuada, y entonces estamos dentro de un rango correcto. Pero si mis valores ya están de entre 1.96 a 3, entonces yo ya estoy empezando a tener una resistencia a la insulina que justo acabamos de platicar. Ahí hay que evaluar también la circunferencia en el ombligo, hay que evaluar la actividad física, la cantidad de azúcar que yo estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque entonces ya la insulina ya no está siendo la adecuada o ya no se está produciendo la correcta. ¿Ok? Y si ya estamos arriba de 3, entonces hay una resistencia de insulina que aquí forzosamente se tiene que trabajar con una dieta baja en carbohidratos, tenemos que trabajar probablemente ya con medicamentos y forzosamente con actividad física, preferentemente de tipo aeróbico y hasta un poco de fuerza para poder trabajar y poder usar el azúcar que se encuentra en la sangre y evitar que este azúcar vaya generando alguna repercusión. ¿Ok? Adelante, Be. Solo para complementar un poquito de esta parte, estamos hablando de síndrome metabólico. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Son pues un conjunto de alteraciones médicas que tienen ya sea origen genético, origen también de, pues, de malos hábitos de alimentación o incluso falta de actividad. Entonces, cuando se están presentando estos tres problemas, el resultado final es que existe un aumento a desarrollar algún tipo de enfermedad cardiovascular, como puede ser el aumento de la presión arterial, resistencia a la insulina, lo que estamos mencionando, obesidad o alguna alteración de los lípidos como el aumento de colesterol y triglicéridos. Perfecto. Ok, otra de las causas que se encuentran para desarrollar diabetes tipo 2 están los genes y antecedentes familiares. Igual que sucede con la diabetes tipo 1, ciertos genes pueden hacer que una persona sea más propensa a tener diabetes tipo 2. La enfermedad tiene una tendencia hereditaria y se presenta con mayor frecuencia cuando existen antecedentes familiares o familiares directos que estén desarrollando, ya tengan este tipo de enfermedad. Ok, la que sigue. Ok, el tratamiento dietético. Aquí es fundamental, como ya lo vimos, tanto para la prevención como para cuando ya tenemos el diagnóstico. La alimentación yo creo que es en un 70% base para que nosotros podamos revertir o podamos evitar esta patología. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando? Que con este tratamiento dietético, con este tratamiento de dieta, nosotros cuidemos, uno, la cantidad de comida que requerimos. Hay muchos estudios que indican que la cantidad, además de
de la calidad es fundamental, uno, para estar en un peso adecuado, como para también el tipo de alimentación que estemos consumiendo sea la correcta. Si nosotros cuidamos la calidad estamos hablando en el tipo de cereales, en el tipo de carbohidratos, que ahorita nos vamos a meter un poquito más a ello, vamos a evitar que el azúcar se dispare rápidamente, pero también la cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque luego decimos, bueno, como es muy buena la fruta o la verdura, puedo comer lo que quiera. No, también hay que cuidar la cantidad. ¿Por qué? Porque son alimentos que se convierten en azúcar en el cuerpo y tenemos que cuidar la cantidad, ¿ok? Y esto va a favorecer muchísimo el que nosotros podamos revertir esta enfermedad, que cuando estamos con una prediabetes, o cuidar la diabetes y estar en niveles correctos para evitar complicaciones. La que sigue, ¿ve? Como mencionaba, dentro de los carbohidratos, durante la digestión, los azúcares que se dividen en carbohidratos simples y complejos. Los carbohidratos simples son los que se absorben rápidamente en nuestro cuerpo y los complejos son los que tardan un poquito más en absorberse, y aquí encontramos los almidones y la fibra. Lo que ocurre durante la digestión es que estos tipos de azúcares se descomponen en la sangre y se convierten en glucosa. Por tanto, debemos poner mucha atención y preferir alimentos en nuestra dieta que sean frutas, vegetales, cereales integrales y legumbres como frijoles, siempre y cuando se cuide precisamente lo que mencionaba, las porciones. Es importante cuidar las porciones y todo está previamente bajo una consulta médica y nutricional. Perfecto. Ok. ¿Lista la que sigue, ¿ve? Aquí Ya. está. Ok, Sí. ya. Sí, es que no, como que no pasaba. Sí. Ok, alimentos ricos en fibra. ¿Por qué la fibra es tan importante? Lo que nosotros buscamos en los alimentos y sobre todo en frutas, en vegetales, en los cereales, ¿no? Como en las leguminosas, que son las legumbres, es que nos los comamos lo más natural y o entero posible. ¿Por qué? Porque van a contener la fibra. La fibra va a ayudar a que el azúcar de este alimento se dispare tan fácilmente en el cuerpo. Por ejemplo, yo me estoy comiendo una naranja. Si yo me como la naranja completa, la pelo y me la como con todo y el gabazo, me va a ayudar a que la fibra de esa naranja evite que el azúcar de la naranja suba rápidamente subas rápidamente en la sangre. Ayuda el que no suba tan rápidamente en la sangre, que tenga picos de azúcar. Si yo me tomo un jugo de naranja, únicamente el jugo, pues es puro jarabe o pura azúcar la que yo me estoy consumiendo, y como no tiene fibra, pues el azúcar, desde que yo me la estoy tomando, es más, desde la lengua, este azúcar ya se está empezando a disparar en la sangre. Si yo tengo como ya lo vimos, una insulina descontroladita, ¿no? Si yo ya tengo alguna alteración en la glucosa, mi páncreas ya no está funcionando, pues entonces es muy fácil que mi glucosa se empiece a disparar, ¿ok? Eso en cuanto a las frutas, al igual en las verduras. Las verduras pueden estar cocidas, pueden estar naturales, no importa, pero entre más nosotros le podamos dejar justamente la cáscara, que es la fibra, va a suceder lo mismo. Es mucho mejor. Obviamente yo sé que hay frutas y verduras que no se come la cáscara, como en el de una papaya o como en el de una piña. Bueno, pero yo me lo estoy comiendo completo. Yo me lo estoy comiendo en trozos. ¿Por qué? Porque esto también me va a ayudar a que si yo tengo que estar masticando la papaya, va a llegar a mi estómago y el estómago también va a seguir trabajando. A que si yo me lo tomo solo en jugo, pues en automático se va a disparar, ¿ok? Al igual, los frijoles, las lentejas, las habas son buenísimas, porque además de que es una proteína muy buena, es una proteína que contiene fibra. Entonces, esta fibra va a ayudar que el azúcar no suba tan rápido en la sangre. Al igual, los cereales integrales. Por eso nosotros recomendamos siempre en los planes de alimentación, ¿no? Y en las recomendaciones que damos, que por ejemplo el pan que nosotros lleguemos a consumir sea un pan integral, no porque tenga menos calorías, no, sino porque estamos incluyendo un poco más de fibra.
Los cereales, por ejemplo, la avena es una muy buena opción, sobre todo cuando son naturales, cuando no está procesado. Y entre más natural es mucho mejor el resultado que nosotros estamos teniendo. Si vamos a hacer un arroz, lo ideal es que el arroz no sea precocido, sino que sea un arroz natural, de grano. Y si podemos integrar, mucho mejor. Este sí es un poquito más complicado de cocinar, pero con que cocinemos el arroz natural es más que suficiente y no el precocido. Al igual las sopas instantáneas nos las recomendamos. ¿Por qué? Porque justamente ya vienen como precocidos, ya no traen ninguna cáscara, ya no traen ni una fibra, se cuece mucho más rápido, por eso son rápidas, pero le estamos quitando toda la fibra. Entonces, entre más natural nosotros consumamos los alimentos, mucho mejor, sobre todo por la fibra que estamos consumiendo, y la fibra, hagan de cuenta que hace una pequeña resistencia para que se suba tan rápido el azúcar en la sangre. La que sigue, ¿ve? Una recomendación que se hace para este tipo de personas que están presentando diabetes es el consumo de pescado. Consumir pescado es saludable para el corazón, así que se recomienda que sea al menos 2 veces por semana. Pescados como el salmón, el atún, las sardinas son ricos en ácidos grasos omega 3 que nos van a estar ayudando en procesos antiinflamatorios y que pueden estar ayudando en la prevención de enfermedades cardíacas. También siempre he dicho que se recomienda, o el truco también está en la presentación, en la forma en la que nosotros preparamos los alimentos. Así que hay que evitar los fritos en general en la dieta, pero sí evitar el pescado frito. Efectivamente, de hecho, el omega es fundamental como prevención. Aquí sí como prevención, y cuando ya se tiene la enfermedad, porque son antiinflamatorios, justo lo que estaba comentando ahorita Eve, son ácidos grasos antiinflamatorios en las células. Cuando se da un proceso o una enfermedad degenerativa o crónica, como es este caso de la diabetes o de esta intolerancia al azúcar, es porque en las células hay una inflamación. Entonces el omega 3, estos ácidos grasos, favorecen mucho esta antiinflamación. ¿Ok? La que sigue. Grasas, justamente que era lo que platicábamos. El omega 3 que viene en los pescados, sobre todo pescados de agua fría, como lo comentó Evelyn, son ácidos grasos muy importantes para ser antiinflamatorios en el cuerpo. Pero las grasas como tal que vienen en estos alimentos, como el que nosotros podemos incluir en la dieta, de hecho, siempre que nosotros hacemos un plan de alimentación, siempre tenemos grasa en la dieta. ¿Por qué? Porque la grasa, además de que va a completar el plato, ¿no? Va a ayudar justamente, hagan de cuenta, el aceite, ¿no? Va a ayudar a que el alimento entre más lento hacia el estómago, se quede un poquito más tiempo en el estómago y evite que el azúcar se dispare tan fácilmente en la sangre, además de muchas otras funciones que tienen las grasas en el cuerpo, como pueden ser, generan hormonas como un colesterol saludable, como hormonas sexuales, hormonas de crecimiento, muchas hormonas en el cuerpo. Las grasas ayudan a que nosotros podamos tener omega 3, omega 6 y omega 9, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las grasas que nosotros necesitamos para mantener nuestros niveles de grasas en el cuerpo adecuados y evitar que el azúcar también se dispare tan fácilmente? Las mejores y la mejor opción es el aguacate, o el aceite de aguacate, o el guacamole, o las nueces, las almendras, los cacahuates, obviamente cuidando las porciones, no por ser buenas podemos abusar de ellas, ¿no? El aceite de canola, el aceite oleico, el aceite de oliva, son unas muy buenas opciones para cuidar la glucosa, para mantener niveles adecuados de grasas en la sangre y evitar que el azúcar se nos esté disparando. Listo, la que ¿Qué alimentos debemos evitar bueno, mientras tenemos esta enfermedad que se está desarrollando? La diabetes aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades cardíacas o también algún accidente cerebrovascular, y es importante que se tenga atención en algunos tipos de alimentos para evitar que nuestras arterias comiencen a obstruirse y desarrollar algún tipo de enfermedad como estas. Debemos poner atención a las grasas saturadas, evitar los productos lácteos que sean ricos en grasas, o también la mantequilla, las carnes frías, el tocino, por ejemplo, y también poner atención en las grasas trans, evitar las grasas que se encuentran en bocadillos procesados, en productos
horneados, mantequilla, margarinas en barra. En general, todos los productos o alimentos que son procesados tienen un alto contenido, ya sea en sodio o en azúcares, entonces también hay que cuidar el consumo de estos alimentos. Perfecto. Ok, que además de la alimentación son fundamentales que nosotros tenemos que hacer, y así como lo platicamos en un inicio. El ejercicio y la hidratación. El ejercicio es muy importante que nosotros hagamos una actividad física saludable. Saludable, ¿a qué me refiero? A que no sobrepase en cuanto a cantidad, ¿no? En el día, y obviamente que genere dolor en el cuerpo, que genere problemas de contracciones. ¿Por qué? Porque también un ejercicio excesivo va generando más estrés y va generando más inflamación. Para lo que estamos buscando, que es una alimentación saludable y también, obviamente, una desinflamación de nuestras células, de nuestro cuerpo, requerimos de una actividad física de al menos 150 minutos a la semana, divididos idealmente en mínimo 3 veces a la semana. Si yo me voy a mínimo 3 veces a la semana, necesitaría 50 minutos cada día. Si yo lo hago en 4 veces, podría disminuir aproximadamente a 40 minutos. Entonces, con 150 minutos a la semana es una excelente solución para que cuando nosotros estemos haciendo ejercicio, el músculo esté utilizando este azúcar y podamos nosotros, a través de también la actividad física, tener un control, ¿ok? No es recomendable que en un día yo quiera hacer los 150 minutos y ya me aventé 3 horas de corriendo en la bicicleta o jugando algo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una solución y vamos a tener un desgaste. Tiene que ser dividido en mínimo 3 veces a la semana. Y lo ideal es que tengamos de 3 a 5 veces a la semana, un día de descanso y mínimo 3 veces. Y la hidratación, que también es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos suficiente agua, los músculos se empiezan a deshidratar, mi piel se empieza a deshidratar y también la sangre, pues es donde nosotros podemos tener mayor cantidad de agua. Entonces, si mi sangre está saturada o tiene niveles más altos de azúcar, imagínense que yo un bote de agua le echo más azúcar, se vuelve más espesa. Y si además yo no consumo suficiente agua, pues entonces, además de que está más espesa, yo estoy utilizando agua en el día en cualquier actividad, pues entonces se va haciendo mucho más saturado, se va haciendo más lodosa mi sangre. Necesitamos hidratarnos. ¿Cuánto es lo recomendable? Mínimo 6 vasos, ideal 8 a 10 vasos, dependiendo tu actividad física y dependiendo tu peso y tu estatura. Pero es importante tomar agua, y que agua natural, no de sabor, no refrescos, no, porque tenemos que cuidar, tenemos que hidratar. Entonces tiene que ser agua natural, ¿ok? La que sigue. Bien, como lo mencionó Lorena en un inicio, el Día Mundial de la Diabetes se conmemora el día 14 de noviembre y esta se estableció en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes. Todo esto en respuesta a la creciente amenaza que ocurre de esta enfermedad en la población. Todo esto se hizo a modo de concientizar y para que se mejoren el estilo de vida y así evitar que se desarrolle esta y otras enfermedades. Excelente. Y bueno, como parte de una suplementación adecuada, nosotros recomendamos muchísimo, como parte de un proceso antiinflamatorio en las células, es el omega 3. El omega 3 es una suplementación que nosotros favorecemos mucho. ¿Por qué? Porque, como lo comentamos, en una diabetes, en una intolerancia a la glucosa, en una prediabetes, hay una inflamación celular o hasta en un síndrome metabólico. Y el omega 3, que son ácidos grasos justo de salmón, es un antiinflamatorio. Entonces, esto nos va a ayudar a que las células se puedan desinflamar. Va a favorecer esta antiinflamación, además de la alimentación, la actividad física, la meditación, el agua. Todo va a favorecer, pero es importante una suplementación con omega 3, además también para poder ayudar a tener niveles de colesterol, como lo comentó Evelyn, que el colesterol es muy factible que se puede estar alterando cuando hay un proceso de intolerancia a la glucosa o de diabetes. Entonces aquí sí recomendamos el omega 3. Y también como antiinflamatorios podemos estar nosotros trabajando con los superfoods, que puede ser el cúrcuma o el golden milk o el Nutra Complex. ¿Por qué? Porque
porque los superfoods, como puede ser el cúrcuma, como puede ser la pimienta negra y el jengibre, son excelentes antiinflamatorios naturales, así como el omega 3. Estos ingredientes, estas especias son antiinflamatorios naturales que van a ayudar sobre todo a cuidar las células del cuerpo. Entonces, es importante que nosotros tengamos una suplementación adecuada para que nosotros podamos tener unos niveles adecuados de glucosa, de niveles de colesterol y triglicéridos, así como también de unas células completamente saludables para que no se estén alterando y no se estén inflamando. Adelante, Eddie. Y ya, esto sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat. Muchas gracias por la plática. Es de mucha enseñanza. Y sí quedó claro todo. Pero yo estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Por eso entiendo mejor. Pero... Gracias. Siempre se aprende algo. Muchísimas gracias, Dolores, por tu aportación. Claro que sí. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir, nos pueden hablar por teléfono. Cualquier duda, estamos para servirles y esperemos que haya sido de un gran aprendizaje y sobre todo de concientización, que es lo más importante que nosotros buscamos para que ustedes tengan las mejores herramientas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.